5 aviones en una misión que parecía de lo más normal, un día cualquiera, y de repente desaparecen. Sí, es un caso que ha dado mucho que hablar. La verdad es que sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos enigmas que se te quedan grabados en la memoria, la desaparición de vuelo 19 sobre el Triángulo de las Bermudas. Exacto. Tenemos aquí todos los datos, las investigaciones, los análisis. Bueno, lo que queremos es intentar comprender con vosotros qué pasó con este misterio tan intrigante. Un caso muy interesante, desde luego, para ponernos en contexto, estamos hablando del 5 de diciembre de 1945 frente a las costas de Florida. Ajá. Y lo más interesante es que, bueno, pues por lo que parece la misión despegó con total normalidad. Sí. Totalmente. De hecho, el vuelo 19 estaba compuesto por 5 bombarderos TBM Avenger. Unos aviones muy robustos ¿Sí? para la época. Sí, y cada uno iba con un solo tripulante. Al mando estaba el comandante Charles Taylor, un piloto con muchísima experiencia. Más de 2.500 horas de vuelo veterano de la Segunda Guerra Mundial. Vaya. Un profesional como la copa de un pino. Desde luego. Y la misión era una práctica de navegación y bombardeo rutinaria sobre el Atlántico. Ajá. Un día perfecto para volar sin una sola nube en el cielo. Una visibilidad perfecta. Las condiciones meteorológicas eran óptimas. Nada hacía presagiar lo que iba a suceder. Claro, porque todo se desarrolló con normalidad durante la primera fase del vuelo. Y es ese contraste lo que hace este misterio aún más desconcertante. Totalmente. Porque después de ese despegue sin ningún tipo de problema, las comunicaciones por radio empiezan a ser un poquito extrañas, a medida que los aviones se adentran en el océano. Claro. Entonces aquí es donde la historia da un giro bastante importante. El comandante Taylor informa a la base de que su brújula no funciona. Y lo más extraño de todo es que otros pilotos también empiezan a informar de fallos similares en sus instrumentos de navegación. Lo que resulta muy curioso es esa simultaneidad en los fallos de las brújulas. Sí. ¿No es algo que ocurre habitualmente? ¿Es posible que las brújulas de la época fueran sensibles a algún tipo de fenómeno externo? Y esto contribuyera a la desorientación de los pilotos. Claro, imagínate, estás en medio del océano y de repente tu brújula deja de funcionar. No sabes dónde estás. Claro. Y encima la de tus compañeros tampoco funciona. Claro, es una situación muy angustiosa. Entonces, Taylor dice una frase que es bastante sacofriante. Dice que no sabe en qué dirección está volando. Wow. Pierde completamente la noción de dónde está. Es que es muy difícil ponerse en esa situación. Sí. En las últimas transmisiones que se conservan, se nota que la situación es cada vez más angustiosa. Taylor intenta describir que están perdidos. Sí. Que no saben si van hacia el norte, hacia el sur o hacia el este. Claro. Es como si hubieran perdido completamente el sentido de la orientación. Y además, si a eso le sumamos la dificultad que tenían para comunicarse con la base de Fort Lauderdale, la cosa se pone todavía más seria. Sí, porque la calidad de la señal cada vez es peor. Sí. Los mensajes son más fragmentados, más caóticos. Reflejan esa desesperación que seguro que estaban sintiendo. Y de repente, silencio absoluto. Desaparecen. Los 5 bombarderos desaparecen del mapa sin dejar rastro. Es increíble. 14 tripulantes a bordo. 14. Y nadie sabe qué les ocurrió. La gran pregunta. La gran pregunta, ¿Qué pasó? ¿qué pasó con el vuelo 19? Inmediatamente después de la desaparición del vuelo 19, la Marina de los Estados Unidos pone en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Claro. Envían un hidroavión Martin Mariner. Un avión preparado precisamente para este tipo de misiones, Ajá. con la esperanza de encontrar a los aviadores desaparecidos. Lo lógico sería pensar que este avión de rescate con sus equipos, en perfecto estado una tripulación especializada en la búsqueda, pues tendría muchísimas posibilidades de encontrar al vuelo 19. Claro. Pero la realidad es que no fue así. No. El avión de rescate también desapareció. Sin dejar rastro. Imagínate. Es que es increíble. ¿Cómo es posible que 2 grupos de aviones desaparezcan en la misma zona? Es muy extraño. En circunstancias tan extrañas y en tan poco tiempo. Muy extraño. Y claro, hablando de desapariciones misteriosas, no podemos olvidarnos del famoso Triángulo de las Bermudas. Claro. Esa zona entre las Islas Bermudas, Florida y Puerto Rico. Exacto. Un lugar que se ha ganado la reputación de ser un poco peligroso. Sí. No. Sí. Donde barcos y aviones han desaparecido en circunstancias muy misteriosas, A lo largo de la historia. dando lugar a todo tipo de teorías. Exacto, hay varias teorías que intentan explicar estos misterios. Sí. Una de ellas es que existen fuertes corrientes oceánicas en esa zona. Sí. También cambios meteorológicos muy bruscos que podrían afectar a la navegación tanto de barcos como de aviones. Y luego también se habla de anomalías magnéticas. Claro, una de las teorías más populares es que hay anomalías magnéticas en la zona Exacto, que podrían afectar a los sistemas de navegación de las aeronaves. y que podrían desorientar a los pilotos. Claro. Sí, de hecho,
Se ha descubierto que hay grandes depósitos de hidratos de metano en el fondo del océano, en esa zona. Mira. Y una liberación repentina de este gas podría hacer que los barcos se hundieran muy rápido. Caray. Y también podría afectar a los radares de los aviones. Tiene sentido. Claro. Y bueno, luego están las teorías un poco más alternativas, ¿no? Que también se han barajado para explicar estas desapariciones. Se habla de fallos técnicos inexplicables en los aviones, errores de pilotaje. También se habla de fenómenos atmosféricos extraños. Es decir, Incluso se ha llegado a sugerir la intervención de fuerzas desconocidas o extraterrestres. bueno, ahí ya entramos en un terreno un poco más pantanoso. Sí. ¿No? Un poco más especulativo. Pero bueno, ahí están las teorías. Ahí está. Centrándonos en el vuelo 19, una de las teorías más populares Ajá. es que una tormenta geomagnética repentina pudo causar esa desorientación Sí. y los fallos en los equipos de navegación. Claro, una perturbación en el campo magnético de la Tierra podría haber afectado al brújulas Exacto. de los aviones. Claro. Haciendo que perdieran el rumbo. Lo que no está claro es si en aquella época se podían detectar este tipo de tormentas. Es que es muy difícil saberlo con certeza. No No. se disponía de la tecnología que tenemos hoy en día Claro. para detectar este tipo de eventos. Y bueno, como decíamos también, existen esas teorías menos convencionales que hablan de portales dimensionales Sí. o de intervención de ovnis. Son teorías que se basan más en la especulación que en pruebas reales. Claro. Pero bueno, ahí saben. Ahí están, forman parte del misterio. Lo que está claro es que la desaparición del vuelo 19 ha dejado huella en la historia de la aviación Totalmente. y ha contribuido a alimentar esa leyenda del Triángulo de las Bermudas como un lugar Misterioso misterioso y peligroso. y peligroso. No, a pesar de que han pasado más de 70 años, el destino del vuelo 19 sigue siendo un enigma. Un enigma que a día de hoy no tiene respuesta. La búsqueda de respuestas y la investigación de las anomalías que ocurren en esa zona del Atlántico siguen fascinando a todo el mundo. Sí, a científicos, a investigadores, a aficionados a los misterios, A todo el mundo. a todo el mundo. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué le pasó realmente al vuelo 19, aquel 5 de diciembre de 1945? ¿Fue el Triángulo de las Bermudas el culpable? Hubo otros factores. Fallos técnicos, errores humanos, fenómenos naturales que todavía no comprendemos. No lo sabemos. Es un misterio. Un misterio que esperemos que algún día se resuelva. Ojalá. Pero bueno, mientras tanto podemos seguir investigando. Claro que sí. Podemos seguir buscando información e intentar encontrar nuestra propia respuesta a este enigma. Y disfrutar del misterio. Exacto. Porque al final el misterio es lo que nos atrae. Y lo que nos hace seguir buscando respuestas.